Hola a todas, bienvenidas. Yo soy Yael Toledo, psicoterapeuta, y estoy aquí al lado de mi mano derecha, Débora. Y hoy vamos a estar hablando de las creencias limitantes, qué son, de dónde vienen, cómo es que aparecen, cómo manejan nuestras vidas y cómo poder transformarlas para poder ser quien queremos ser. Hola, Ok. amo con locura este tema, me parece demasiado importante. Este, mm, y dije que te quería hablar de esto y voy a empezar con esto que no sé si viste, sí sé que viste Sí, Inside Out vi 2, Inside Out no sé si 2, vieron Inside Out 2. que fue de verdad, Wow. wow, 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 qué películas. Y quiero que expliques qué son las creencias, pero algo que me parece espectacular es la importancia como uno se habla y como lo que tú te dices, sea bueno o sea malo, realmente modelan tus circunstancias, tu realidad. Entonces, es por eso que es tan importante que hablemos de este tema. Porque mírame qué interesante. Esa voz que te hablas a ti misma está influenciado por estas creencias que fueron desarrolladas en tu niñez. Es más, en la psicología la llamamos no creencias limitadas, las llamamos introyectos. Introyectos son como esas referencias que te indican tu relación con el miedo, el deber ser, cómo sentir, hacer, actuar, decidir desde la niñez. Entonces tú empiezas a escuchar mensajes y mensajes y mensajes de las abuelas, de las bisabuelas que van pasando generación tras generación, en donde tú dices, estas frases, ¿no es cierto? Tienen que indicarte cómo tienes que vivir tu vida. Yo lo llamo mucho que es como si fuera un manual de frases, un manual de frases que tú abres según la etapa de vida en que estás y revisas, ¿cuáles son las frases que yo tengo que seguir según esa etapa de vida que estoy viviendo? Y pum, empiezas a actuar basado en ellas. ¿Cuál es la dificultad de las creencias limitantes? Que al final de niños queremos complacer a nuestros padres y queremos sentirnos amados y seguros en sus casas. Entonces, si hay estas frases como estos mandatos que uno tiene que seguir para sentirse que pertenece o sentirse amado en esta casa, pues tú los vas a hacer absolutamente todos porque no quieres sentirte miedo, no quieres sentirte abandonado, no quieres sentirte que no perteneces. Pero al tú seguir este manual de frases, que de pronto algunas funcionan contigo, pero algunas no funcionan Claro. contigo, el efecto que empieza a causar adentro de ti es como este alejamiento de quien tú de verdad eres. Y corrígeme si estoy equivocada, pero creo que también el entorno en el que creces también influye mucho y muchas veces ni siquiera son cosas que te dices, sino que tú concluyes, ¿no? Em, hay, o sea, estaba escuchando, no me acuerdo si fue un podcast o algo que hablaba sobre el tema y decía, ponían un ejemplo que es como que tú tienes un elefantito bebé, Ujú. ¿verdad? No sé si lo has No, escuchado. no, no. Tienes un elefantito bebé y le pones una cuerda súper dura. Ujú. Entonces el elefante trata y trata Ay, esas son de salirse y no puede porque es un bebé, pero va creciendo y el elefante obviamente es súper fuerte, pero cree todavía que no puede con esa mini cuerda cierto. porque de chiquito no podía, ¿entiendes? O le enseñaron que no puede, a pesar de que obviamente tiene la fuerza. Y eso es un poco lo que esas creencias le hacen a nuestro cerebro. Entonces muchas veces incluso son cosas que uno ve en su entorno, por ejemplo, en el colegio se hacía tal cosa, entonces no era aceptado. O sea, obviamente los padres son lo más importante, pero no necesariamente se enfoca solo en padres, ¿no? No solamente en los padres, tienes absolutamente la razón. Pero es como que tú vas creciendo y vas Claro. observando tu ambiente en tu colegio, en tu comunidad, en tu familia en general, y vas escuchando frases y estás viendo comportamientos que a menudo son aplaudidos, pero de verdad son inapropiados. Entonces, Claro. de pronto si yo hago esto, voy a recibir este afecto, este sentido de pertenencia, esto, en esta casa me quieren si yo hago esto y continúas siguiendo estos mandatos. Este manual de frases que te dice qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivir, cómo sentir, cómo decidir, cómo relacionarte basado en este manual. Ok, quiero leer algunas Dale, que, perfecto. que tenemos que creo que las escuchas mucho en la práctica y por eso tenemos estas, ¿no? Ok. Ok, el amor todo lo puede. La, Oh, la creencia de que el amor romántico es suficiente para resolver cualquier problema. Otra es, debo ser fuerte para los demás. No mostrar vulnerabilidad o emociones. El éxito es sacrificarte. O, bueno, esto no está aquí, pero el éxito que va asociado automáticamente con dinero, por ejemplo. O sea, tipo, no eres exactamente. exitoso si no ganas bien. Exactamente, porque escúchame, las creencias limitantes pueden ser familiares, en las relaciones, en el dinero, en la comida, en la relación con tu cuerpo.
Hay muchas creencias limitantes en las diferentes áreas que vivimos, pero por ejemplo para mí hay unas que son muy fuertes, que las veo muchísimo, muchísimo en mi práctica con consecuencias en las relaciones de adulto y es el amor, perdón, el matrimonio es hasta la muerte, Ujú. ¿ok? O el matrimonio dura toda la vida, que después vamos a ver cómo esta creencia limita, que es muy importante. O, ¿cuál era otra que yo había visto? Ajá. Con la finanza, espérate que no me En la acuerdo. familia todo se perdona. Ah, ok. No, pero hay otra que me encanta mucho más, que es, si te critico es porque te quiero. Oh, no te puedo explicar la cantidad de consecuencias emocionales tiene esa frase como adulto y después como padre la sigues repitiendo en tus Claro. hijos y como ellos siguen repitiendo ese patrón en sus relaciones que si no estás consciente generas unos círculos emocionales súper tóxicos. Entonces, esas creencias limitantes los llevan a ustedes a alejarse de verdad quienes quieren ser y enfocarse en quienes tienen que ser para poder sobrevivir o ser parte de sus familias. Entonces, ¿por qué es tan importante identificarlas? Porque es que hay veces estamos de adultos y estamos en relaciones, y otra vez voy a volver al paso de que las relaciones conmigo, con mi cuerpo, con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mi esposo. En todas estas relaciones que vivimos siempre traemos estas creencias limitantes. Ujú. Si no las identificamos, empezamos a tener dificultades y a veces no nos damos cuenta cuál es la dificultad ni de dónde viene hasta que no lo paramos y decimos un segundo, pero Ok, pero quiero un minutito ir para atrás y que expliques un poco el proceso mental de cómo funciona creencia limitante. O sea, vamos a decir, por ejemplo, yo, eh, no sé, no soy lo suficientemente buena profesional porque no gano muchísima plata. Ok, ¿cómo funciona eso? ok. Fui a traerles mi tablero y mi marcador porque quiero explicarles cómo nos damos cuenta que estamos teniendo creencias limitantes en nuestra vida, en nuestras relaciones, cómo poder como prender ese foquito y decir, hey, algo no está bien y cómo empezar a identificarlas y poder lograr encontrar la manera de transformarlas y encontrar de verdad quién quiere ser. Entonces funciona así. Voy a hacer 3 círculos, ¿ok? Aquí adentro está como nuestra alma. Yo sé como este gut feeling, como este, ¿cómo es que se llama? Gut La feeling. intuición. Como esta intuición, ¿ok? La mente y el cuerpo. Perdonen el sonido del jardinero, pero pues no podemos hacer más. Ya están hoy cortando árboles, ¿ok? Bueno, entonces tenemos nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿ok? Esta alma o esta intuición es en donde lo primero que sentimos, uy, pum, sentí algo incómodo, ¿ok? De esa incomodidad, la mente lo empieza a procesar. La mente tiene muchas funciones. Procesa este sentimiento, lo racionaliza, lo analiza y genera una historia, ¿ok? Una historia basada en nuestras creencias limitantes, una historia basada en nuestras experiencias de vida, en nuestra crianza, en nuestro ambiente en donde vivíamos, el entorno. Entonces tienes estas creencias limitantes que vienen a crear una historia, ¿ok? Después de tener esta historia, nuestro cuerpo dice, ok, basado en esta historia ya yo puedo reaccionar. Entonces pongamos que yo me sentí incómodo, la mente analizó que yo tengo rabia porque alguien está siendo injusto conmigo, mi cuerpo llegó y dijo, ok, listo, listo para atacar. ¿De quién me defiendo? La dificultad con este círculo es que esta historia es desarrollada basada en qué? ¿Right? Es desarrollada basada en creencias falsas, porque estas creencias no son tuyas. Tú no escogiste ver la justicia o la injusticia de tu manera. Tú estás viendo la justicia o la injusticia o tu rabia basado en un lente que te dijeron que tenías que verlo. La importancia de identificar tus creencias limitantes es poder entender que tienes que crearlas tú, no creer tus creencias basado en lo que te dijeron. Y esa es la transición a poder entender, empezar a liberarte. Algo me tiene incómodo, mi mente lo está procesando, está creando una historia en mi cabeza basado en una creencia que no es mía, es una creencia que te dieron. Entonces tú estás actuando, estás teniendo reacciones que pronto son apropiadas o inapropiadas, pero no son tuyas. Te las dieron. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a aprender hoy? Es cómo identificarlas, entender de dónde vienen y cómo poder crear tus propias creencias que Y sean yo te tengo tuyas. una pregunta escuchándote. ¿Cómo puedo yo identificar cuando sí me viene un pensamiento o sí me viene un sentimiento que es genuino? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, porque tampoco puedes cuestionarte, ¿entiendes? O sea, tampoco puedes Sí. cuestionarte todo porque si no, entonces va a empezar a dudar de ti.
Ujú. ¿entiendes? ¿Será que esto es una creencia limitante? Entonces creo que eso es algo también es ¿Sabes importante que, qué? Es un punto súper importante porque creo que cuando no hay como, no es una alianza, cuando no hay un alineamiento en quien tú eres, como tú piensas y cómo reaccionas, es ahí donde empiezas a cuestionar tus pensamientos. Tenemos muchos todos los días, que a veces son negativos y correcto, positivos, a veces en sentido, irracionales, racionales. Es normal, somos seres humanos, vivimos todos los días con 1500 sentidos de información, está bien. Pero cuando como tú estás reaccionando, como tu cuerpo está reaccionando a lo que tu mente procesó de algo que se sintió incómodo, no se alinea con tus valores, no se alinea con quien tú quieres ser, no se alinea con cómo tú vives tu vida, para. Hay algo ahí que no existe. Por ejemplo, yo soy una persona que yo evito mucho el conflicto, yo soy mucho más en paz. Si yo en algún momento estoy peleando por algo que no hace sentido, hay algo ahí que no está bien. Esa rabia viene de otro lugar, ¿no es cierto? Que lo hablábamos mucho de pronto con esta parte que yo crecí, por ejemplo, con mi cuerpo, que es una crianza, o perdón, es una creencia limitante súper, súper fuerte. Tu cuerpo es tu mayor herramienta. ¿Y qué pasa si mi cuerpo no estaba tan bien y no era tan buena herramienta? Para mí mi mejor herramienta es mi cerebro, no mi cuerpo. Entonces, ¿qué hacía? Yo trataba de convertir mi cuerpo en esa herramienta. Uy, pero sufría. Dime por favor ir al gimnasio por horas y nunca poder sacar un six-pack. Eso no existe. Entonces, que llegas a tu casa sufriendo porque yo esa creencia limitante no la estoy pudiendo cumplir. claro, Entonces, solamente logras entender cuando te alineas de que para mí lo más importante es mi cerebro, es mi conocimiento, es mi voz, no tanto mi cuerpo. Entonces, empiezo a reaccionar diferente. Pues yo me estoy basando solamente en que mi cuerpo es lo más importante, pues yo voy a estar como una loca reaccionando y haciéndome daño constantemente por no poder lograr cumplir esa creencia en la que crecí. claro, ¿Te hace sentido o no te hace sí, sentido? súper sentido. Ok. Ok, creo que ya tenemos claro lo que son las creencias limitantes y cómo se generan. Ok, ¿y ahora Ujú. qué? ¿Cómo podemos pararlas? O empezar a trabajar en ellas, pues. Ok. Entonces, primero, yo quiero que hagan un ejercicio. Ok. Saquen un papel y un lápiz y van a hacer como un timeline. Y en este timeline vamos a poner fechas. Como fechas importantes, momentos importantes de su vida. Muchos me van a decir, ella, es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo de mi pasado, no me acuerdo de mi niñez. Es muy normal. Muchos no nos acordamos de muchas cosas que pasaron. Pero tratan de identificarme por ahí 5 o 6 momentos importantes. No tienen que ser eventos que cambiaron sus vidas, pero no sé, un cumpleaños, una fiesta en familia, un paseo Mm. con tu pareja, no sé, momentos específicos que has vivido en tu vida, ¿ok? Y trata de acordarte en estos momentos qué escuchabas, cuáles eran esas frases constantes que eran recurrentes en tu familia y en tu vida. ¿No es cierto? Por ejemplo, el que hablábamos ahorita de que el matrimonio dura para toda la vida. Yo creo haber escuchado esa frase, pero de muchísimas, muchísimas personas, incluso de personas estando en matrimonios abusivos. Nunca me puedo ir si el matrimonio es para toda la vida. ¿Ok? Y espérate, el amor es hermoso y lo hemos hablado mucho en los episodios pasados donde el amar es divino, el amar bonito, es muy Ujú. bonito y ojalá dure para toda la vida, pero el matrimonio no es un mandato. Claro, O sea, no está hay ahí mil para, cosas que hay pueden pasar. muchas que pueden pasar, ¿no es cierto? Pero si tú tienes esa creencia, te vas a quedar ahí por el resto de tu vida aguantándote absolutamente todo. O esa creencia de la que hablábamos ahora de que la mejor mamá es la que más se sacrifica. ¿Por qué el ser madre significa que me tengo que sacrificar? Claro. Espérate que por lo menos yo por muchos años lo viví. Me acuerdo perfecto mi hija en algún chiquita, muy chiquita, ponle, no sé, por 8 o 9 años. Un día se volteó y yo era la reina del sacrificio. ¿Ok? Tipo la reina, ¿ok? Un día se volteó y me dijo, pero así súper claro, me dijo, yo nunca voy a tener hijos. Pero ¿por qué? Yo quiero ser abuela, me tienes que... No, yo no quiero ser como tú. Es demasiado Todo eso, trabajo. sí, demasiado todo el día, haces para todo el mundo, todo el día estás desorganizada, no te importas tú, todo el día, todo el día. No, yo no quiero ser así, qué cansancio. Claro, porque yo sobrehacía todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, porque como yo no me voy a sacrificar por ellos. Sí. Entonces, ¿qué mensaje le das a estos niños? Perdón si voy para adelante y para atrás, Ve pero es que para adelante y para te atrás. escucho Ve y para adelante y me para van atrás. saliendo ideas. Para adelante y para Porque, atrás. volviendo un minuto ahí en Cerebro Todos, o sea, al principio ella, ¿verdad? La niñita se dice cosas como que eres buena amiga, eres divertida, eres simpática, y son creencias positivas, Sí, ¿entiendes? O sea, sí. ¿qué nombre tiene? Simplemente creencias, Creencias sin el positivas. limitante. No, o son, ¿cómo se le llaman a estas personas, a estos mensajes? O sea, es como la narración, la narrativa que te das. Sí.
Es esa voz interior que en ese momento ya tenía la capacidad Correcto. de decirse cosas positivas. Y después ella entonces empieza a cambiar de tipo, eres egoísta, no eres buena haciendo esto, no sé qué. Ahí es cuando empieza el problema, cuando empiezas como a atacar tu carácter. Exactamente, pero un momento, ¿te acuerdas cuál fue el cambio de esta niña de este positivismo al negativo? Claro, la ansiedad, ¿Ok? ¿Y qué generó su ansiedad? duda, rechazo a sus valores. Ok, pero entonces ella venía de un hogar con valores súper bonitos. Mira que no siempre todos de la niñez, unos valores súper, súper bonitos. Después ella empieza a observar Ujú. las niñas populares que de Para pronto, pertenecer tengo que hacer esto. exactamente, entonces ese sentido de pertenencia que tengo que hacer. Entonces no se empieza a crear un desalineamiento entre quien ella es, sus valores, lo que es Correcto. importante y cómo actúa. Entonces ese desalineamiento se empieza a desarrollar en la adolescencia, que es súper común. Acuérdense que la adolescencia es esa etapa donde empezamos a pasar en un proceso de divorcio de mis padres, donde empiezo a desarrollar quién yo quiero ser, que es durísimo para nosotros como padres, quién yo quiero ser, cómo yo quiero hablar, cómo me quiero manejar, qué es importante para mí, y empieza a haber este choque de lo que yo viví toda mi vida en mi casa versus lo que yo estoy viendo afuera y qué tengo que hacer para yo poder pertenecer. Y ella empieza a convertirse, ¿no es cierto?, en estas personas, porque si yo no soy popular, entonces no voy a pertenecer. Si yo no me acuerdo qué más, cuáles eran los otros comportamientos que ella hacía. No, dejó a un lado a sus amigas porque quería hacer eso. Empezó a practicar demasiado, demasiado y le perdió la diversión, La el diversión, juego. exactamente. Bueno, no me acuerdo, me acuerdo que todo su sistema de valores cambió. Por ejemplo, eso que acabas de decir fue súper interesante. Yo me acuerdo creciendo donde como que la narrativa del gimnasio era tienes que ir al gimnasio porque tienes que hacer eso, porque tienes que bajar de peso, porque te tienes que ver de esta manera, ¿cierto? Obvio, odias el gimnasio, odias, pero rechazo absoluto de que yo no hago ejercicio, yo no voy a ningún lugar, auto, autocastigándome porque era rechazo a ese concepto. Pasan los años y empiezas a darte cuenta que hay un alineamiento en donde yo soy una persona súper saludable, a mí me encanta el movimiento porque me hace sentir mejor, pero este rechazo al gimnasio no se alineaba con quien yo de Claro. verdad era, porque yo lo que estaba era rebelándome contra esa creencia limitante, que yo era como que yo no voy a permitirle esa creencia que me valore, o sea, que me diga quién soy yo, entonces me voy a crear la propia mía y yo, punto, gimnasio cero. Hasta que empiezo a entender que eso no se alinea con quién soy yo, que esa creencia limitante no soy yo. Y la empiezo a cambiar, decir, espérate, no, ir al gimnasio me da posibilidades de poderme sentir mejor. Yo no voy al gimnasio, pero yo camino porque el movimiento me permite conectar conmigo mismo. Entonces empiezas a cambiar la narrativa. Pero ese espacio donde estás como que luchando con esas creencias limitantes es tan fuerte y Sí. normalmente pasa en la adolescencia, que es otra vez, imagínate toda esta cantidad de procesos que estás pasando, más esto. Claro. Y todas las consecuencias de estas creencias limitantes se ven en la adultez. Sí. ¿Ok? Porque ahora es donde yo veo que todo el mundo hace ejercicio, pero yo no quiero hacer ejercicio porque, ¿por qué? O ahora veo que hay matrimonios saludables porque se queda esta persona en un matrimonio donde de verdad no debería estar, si se puede ir. Entonces como que empiezas ahorita a ver las consecuencias de todas las creencias limitantes. Ok, perdón, volviendo al ejercicio. Vuelve al Entonces, ejercicio. Uh-huh. el ejercicio, se tiene que pensar en diferentes momentos en los que escuchabas los mensajes Exactamente. y que se repite el Ok, patrón. entonces ahí vamos a empezar a escuchar, a recordar frases, cosas, esas, otra vez, estos introyectos que eran como referencias, información, como reglas de cómo las cosas tenían que ser, cuál tenía que ser tu relación con el miedo, tu relación con el deber. Yo debo ser así por esto, yo debo hacer esto por esto, yo debo hablar así, ¿cierto? La niña calladita, la niña apropiada, hay todas estas frases que nos limitan de ser quien queremos ser. Cuando las identificas, vamos a reescribirlas. Lo que vamos es que les vamos a cambiar la narrativa. Por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida mientras yo pueda dar amor y recibir amor de una manera sana y respetuosa, donde las necesidades del otro son importantes iguales a las mías. Entonces ya empiezas a darle como una continuación, un cambio de narrativa a esa creencia limitante donde te da muchas posibilidades de escoger. Entonces ya dices, un momento, estoy en este matrimonio porque la creencia limitante dice que no me puedo ir, o estoy en este matrimonio porque de verdad quiero quedarme, o porque quiero buscar posibilidades de cómo vivir mejor. ¿Qué hace sentido? Sí. Y hay algo que pienso, o sea, existe la posibilidad que en algún momento estas creencias te sirvieron y después ya dejaron de servir.
depende de la creencia. Ok, Ok, entonces me puedes, si quieres, ¿por qué no? Hagamos algo, porque no leemos alguna de las creencias, ok, le cambiamos juntas la narrativa y así le podemos dar un ok, poquitico de posibilidades a toda la gente que nos está escuchando de entender cómo poder modificarlas. ok. A ver, Por ejemplo, lee estas y yo te doy la otra opción. ok, ¿Qué limita? De pronto vamos a leer qué es la creencia limitante, qué limita y cómo modificarla. ok. Em, Debo ser buena hija, esposa. La expectativa de cumplir con roles tradicionales para ser valorada por la familia y la sociedad. Ok, entonces, debo ser, Buena hija o esposa. que debo ser buena hija y esposa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te puede limitar eso? Porque tú ahora vas y dices, ok, ¿qué significa ser una buena hija? Ujú, Entonces tú empiezas con un checklist que fue desarrollado basado en lo que entendiste en tu entorno qué significa ser una buena hija. ¿Qué pasa en ser una buena hija? Significa nunca decir lo que tú sientes, no llorar, no mostrar rabia, de pronto hacer todo lo que te dicen siempre, no poder cuestionar las reglas de tus padres, seguir un set de reglas completamente. ¿Qué pasa si en tu cabeza tú creaste ese contexto de que ser una buena hija significa todas estas cosas? Entonces pongamos que ahora ser adulta y estás entrando en una relación en donde ahora pasas de ser una buena hija a ser una buena esposa. Entonces la esposa no habla, la esposa no cuestiona, la esposa sigue todo lo que el esposo le dice, la esposa sigue las reglas y las cumple muy bien. ¿Cuánto crees que tu cuerpo va a dudar, perdón, cuánto crees que tu cuerpo va a durar aguantando estos mandatos sin poder usar tu voz? ¿Y qué crees que le hace eso a tu pareja? Porque acuérdense que hay una cosa que se llama acción y reacción, ¿cierto? Mis acciones tienen una reacción en mi pareja. Entonces, ¿qué crees que le daría a esta pareja una mujer que no tiene voz? claro. ¿No es cierto? De pronto tienes un hombre que es demasiado, por ejemplo, narcisista, te va a hundir, ¿cierto? Un hombre abusivo te va a hundir completamente. ¿Qué pasa? Tienes un hombre que es proactivo, un hombre que quiere conversación, un hombre que quiere unión y que los dos sigamos para adelante. Al principio de pronto lo va a ver cute porque, ok, tú sigue mi camino y después se va a cansar, pues si no, yo no quiero una muñeca, Bueno, yo y al quiero final esto. uno se agota. ¿No? O sea, tarde o Ah, temprano te alcanza y te agota. claro que te agotas, Mira pero esta qué espérate bueno. un segundo. ¿Cómo te das cuenta ahí que ese mandato no te funciona? Hay algo que no se siente bien. Tu mente lo empieza a analizar, crea una historia. ¿Será que no estoy siendo buena esposa? ¿Será que no estoy siguiendo las reglas de mi esposo? ¿O será que quiero algo diferente? ¿Cómo empiezas a cambiar esa narrativa? ¿Qué significa ser una buena hija? Entonces, momento, ya entendimos cómo lo limita, ahora cómo cambiar la narrativa de esa historia. ¿Cuál es la Debo ser buena hija, esposa. Debo ser buena hija y esposa. Debo ser quien yo quiero ser. Debo decidir cómo quiero amar. Debo decidir cómo quiero vivir. Debo decidir con quién quiero estar. Entonces ya empiezas a entender qué te limita, qué fue lo que causó en tu relación y cómo cambias la narrativa. Sí. ¿Ok? Mira esta qué buena. Y siento que somos demasiadas personas culpables. Si tengo tiempo libre, debería ser productiva. Oh, o sea, eso es demasiado fuerte. Y tiene mucho contexto esa Sí. productividad. Em, yo pienso que si volvemos a la niñez y entendemos de que, por ejemplo, estar echado y descansar es malo. Entonces todo el tiempo tienes que estar haciendo. ¿Cuántos no somos así hoy en día? Entonces, ¿en qué te limita? Que si de pronto hiciste muchísimo y quieres descansar, sientes culpa cuando descansas, 100%. sientes incómodo, entonces sobrehaces, pero al final terminas reventado, terminas sin poder conectar humanamente con absolutamente nadie a tu alrededor, te genera muchísimas más dificultades a tu alrededor. Pero ¿sabes qué es increíble? Que yo siento que este es un ejemplo perfecto de que no necesariamente nadie te lo dice. O sea, por lo menos a mí me pasa, y voy a contar un Sí. minuto algo, que, o sea, a mí nunca nadie me dijo, Débora, cuando crees que tienes que trabajar full. Ujú, No. Pero bueno, yo en mi casa tengo el ejemplo de que mis dos abuelos trabajaron toda la vida, mi mamá sigue trabajando muchísimo y es una dura espectacular ujú, en su área. ujú. Y yo, o sea, como que sentía que tenía que, a juro, trabajar demasiado. Pero un segundo, mira qué interesante esto, porque al ver tú estos ejemplos, creas una creencia Por eso, limitante, es lo que ok. te digo, pero no es que nadie me dijo, tú No, tienes que trabajar. nada, pero por eso hablamos ahorita. Algunas te Correcto, las dicen y algunas tú correcto. mismas. Pero mira qué interesante, qué pasa si tú quieres quedarte en tu casa con tus hijos y criarlos, que es uno de los trabajos más hermosos de la vida. Pero lo que te quiero decir es que la presión me la puse yo, Por eso, ¿entiendes? Ni siquiera es que nadie me iba a ver mal si yo decidía eso, ¿entiendes? Fue simplemente algo que yo decidí. exactamente. Porque consideraba que ese era el deber ser, ¿entiendes? Como qué pena no trabajar. O sea, yo me acuerdo que en un momento a mí me da pena que me preguntaran, oye, no me parece que tenía absolutamente nada de malo, pero era como un problema de mí conmigo, Sí, que me preguntaban, ay, ¿tú qué trabajas? Y yo decir nada.
me podía morir, ¿entiendes? Ajá, Pero fue ajá, algo que yo me inventé. ajá. O sea, de nuevo, nadie me dijo, ahora tienes que hacerlo así. Pero un momento, ahora, esa creencia que tú te inventaste alrededor de lo que observaste, ¿cómo Ujú. te limita hoy como madre? O como... Bueno, ya no, ya que he ido a terapia. Pero ¿cómo te limitaba? Bueno, ¿Qué porque generaba en ti? me generaba un estrés horrible porque yo cuando empecé a tener mis hijos y dije, en verdad, como que no, mi prioridad definitivamente no es mi área laboral, ¿entiendes? Mi prioridad es la maternidad y en el momento de tener mis hijos, que ¿Y además, tenías conflicto? claro, tenía conflicto porque uno no lo puede tener todo a la misma vez, Totalmente. ¿entiendes? Entonces yo decía, pero no quiero sacrificar esto para tener esto. Ujú. Entonces en mi cabeza se empezó a generar un conflicto al punto que llegué que dije, necesito renunciar a todo y no Sí. sé qué quiero hacer y no sé cómo lo quiero hacer. Y ahí fue donde se empezó todo un proceso que me ha durado demasiado tiempo y yo lo he hablado en otras oportunidades, pero fue eso, ¿entiendes? Fue una creencia que yo me inventé. O Wow. sea, no es que no Sí. sé la palabra es inventar, ¿entiendes? Pero que yo concluí Yo con también me cosas que inventé vi. una, por ejemplo, yo también me inventé una que fue observada, que no me la dijeron, era que las mamás tienen que saber cocinar muy bien. Total. Además Que que ya va. y Yo, las abuelas y todas cocinan espectacular claro, tipo, y la carne de mi mamá es lo sí, mejor. Y yo no sé preparar. yo siempre decía que mis hijos nunca van a poder decir, uy, no, la hora de volver a mi casa a comerme la torta, nunca van a tener nada, no van a decir nada de esas cosas. Entonces, ¿cuántas veces yo me he sentado a inventarme a ver si alguna receta me sale para ver si las prueba? Dicen, ay, el recuerdo de la comida de mi mamá. Eso Sí, no va a pasar. Aquí van sí. a decir el recuerdo de la comida de Jackie, 100%. Sí. 100%. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay Esa que hacer creencia las paces limitante. con que tú no vas a hacerle Ok, la comida. pero un minuto. Vamos a hablar de cómo esa creencia me limitó. Ok, primero, aprender a cocinar por la derecha y por la izquierda. Cocinar con déficit de atención, ¿no? Es como que yo abro la nevera y yo veo esa vaina llena y yo solamente veo un desorden y de ahí no sale absolutamente nada. Jackie abre la misma nevera, ve el desorden, chun, 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 y es un plato gourmet y la cocina está limpia. Yo hago un plato y la cocina está asquerosa, tipo es horrible. Entonces, primero me autoculpaba. Toma clases de cocina, aprende, mi suegra cocina, o sea, espectacular. Entonces, aprende tu suegra. O sea, yo me inventaba. No, 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 de verdad que me limitó horrible. Bueno, ya es que trata de ser algo que simplemente no eres. Exactamente. Hasta que un día dije, un momento, tengo que parar de pelear con eso. Yo no soy eso, yo soy otras cosas. Les voy a dar de pronto otros recuerdos, no solamente la torta. Entonces empecé como a amar esa parte mía, a estar bien con esa parte. Ojo que hace unos días descubrí una cuenta de Instagram que se llama Rujama. Claro. Oye, estoy pudiendo cocinar con Rujama. Wow. Te voy a decir por qué, porque lo hace clarísimo y los videos están paso por paso y es tan Es fácil, es espectacular. espectacular. Entonces, finalmente cociné un plato que hasta ya que dijo que le gustó, eso es Ya, demasiado, ese se quedó tu demasiado. O plato sea, signature. ya lo he hecho como 10 veces, el Claro, mismo plato, ya como que ya no lo hagas más. claro. Pero ya me toca aprender otro y otra vez lo voy a hacer 10.000 veces. Pero bueno, es como, ya estoy tratando porque quiero, no porque me siento limitada. Corrígeme si me equivoco en algún momento, Sí. pero siento que una manera de saber que estás como por el camino correcto es cuando empiezas a sentir paz dentro de ti, porque cuando tú en realidad actúas de una manera que no es de tu ser auténtico o no es una manera que realmente va con lo que tú quieres o no se alinea con lo que tú quieres o eres, se siente incómodo. Entonces a lo mejor no tienes la respuesta de cómo sí, pero a veces parar y sentir paz ya es un paso importantísimo, Ok, ¿no? pero hay otra creencia limitante ahí. Ok, Y es que, ¿cuántos nos han dicho que si estás incómoda, continúa? Push through, dale, no pasa correcto. nada, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Eso que acabas de decir es demasiado importante porque creo que tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas, identificar cuándo estamos incómodas, entender qué es lo que nos está incomodando y tratar de buscar la manera de estar mucho más en paz. Totalmente, la paz creo que es el mejor indicador de que estás en el mejor camino. Esa tranquilidad, cuando estás haciendo las cosas tranquilas, sin tener que tener miedo. Es que, perdón, es que te escucho y me da demasiada risa porque es como que hay una línea tan delgada entre, eh, o sea, pero te tienes que incomodar para crecer, ¿entiendes? Pero si estás incómodo, entonces estás, no sé qué, ¿entiendes? O tipo, bueno, y tienes que, o sea, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan, pero tienes como que es demasiado delgada esa línea entre haz lo que te dé la gana y manda a todo el mundo para el carajo, perdón, Ujú. y, ¿sabes? Sé consciente de la gente que tienes a tu alrededor. O sea, es muy es una línea súper delgadita. Es una línea delgada, pero creo que es una línea que cuando empiezas a tener conciencia y conexión con tu cuerpo, yo creo que es mucho conexión con esta parte que pasa acá adentro. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que la mente está procesando? ¿Qué es la historia que me estoy creando y cómo mi cuerpo está reaccionando?
Si no hay una alineación, no puedo con esa palabra, ¿no? Si no hay una alineación entre esas tres áreas, Sí. hay algo que no está bien. Entonces, en vez de seguir empujándolo, seguir molestándolo, seguir como ignorándolo, paramos un minuto, decimos, ok, ven, no, ¿qué es lo que está causando de dónde está viniendo esta historia? ¿Qué creencias limitantes están influenciando en mi historia? Y poder empezar a generar diferentes outcomes. Ok, y si ya sé que esto es una creencia limitante, ya sé, ya la identifiqué, porque a veces es tan difícil soltarlo. Uy, porque muchas veces esa creencia limitante, creo que es mucho más, no cuando tú la creas, sino cuando la escuchas Ujú. y cuando le creas una conexión entre la creencia limitante y tu valor propio. El quitar esa creencia limitante significa que tu valor se va y tienes que recrear uno nuevo. Tú vales por qué, ¿cierto? Si antes yo valí, si tú vales porque eres la que más lucha y se queda en un matrimonio hasta toda la vida, y tú dices, pero yo no quiero quedarme en un matrimonio abusivo, yo quiero salir de ahí, pero mi valor está en yo poder mantener esta creencia limitante porque eso es lo que mi Ujú. familia dice que hay que hacer. El yo romper esa creencia limitante significa que me estoy rompiendo mi valor, mi vínculo familiar, cómo me vean mi familia, eres una luchadora, eres una berraca, que mamá tan sacrificada por sus hijos, wow, y yo estoy cambiando eso, significa que estoy cambiando mi valor. Y eso da muchísimo miedo, Y da tu muchísimo identidad miedo, también. claro, y que la identidad que creaste Por alrededor de eso, esas creencias correcto. limitantes. Entonces ese miedo genera un congelamiento horrible, que, ¿sabes qué? Yo mejor no cambio, mejor me quedo así y listo. Ok, para ir cerrando, em, ¿hay algún como mensaje final que quieras decir? ¿Por dónde empezar? ¿Crees que uno lo puede hacer solo o crees que es importante buscar ayuda? Em, y ponte, para las personas que estén viendo, nos estén escuchando, ¿cómo las personas pueden identificar que es momento de empezar a cambiar algo de eso? ¿Sí me explico? Ok, primero que todo vamos a reactivar la autocompasión en este proceso. Quiero que trates tú primero, si logras identificar, primero que estás incómoda y que un incómodo no tiene que vivir, ¿no es cierto? La incomodidad es como tu cuerpo diciendo, hey, algo no está bien, algo no está funcionando como tiene que funcionar. Para un segundo, evalúa, no lo ignores, que es que ignorarlo sencillamente lo hace crecer más, no lo hace más chiquito. Después empieza a identificar qué son estas creencias limitantes que te están previniendo de ser quien tú quieres ser y que te están manteniendo en ese espacio de ser quien tú tienes que ser para sentirte amado, que perteneces, que eres parte de esta familia, de este vínculo, de esta cultura, de esta sociedad, de esta religión, que también hay culturas, hay Ujú. creencias limitantes religiosas que son súper importantes también traerlas a este ámbito. Y se te está haciendo muy difícil y este huequito se está creciendo y creciendo, creciendo, porque cada vez que te das cuenta que estás en una creencia limitante y no logras tomar acción, la acción no pasa tan rápido, no es como que, como Nike dice, just do it, no solamente lo haces, tienes que entender primero que tienes que tener conciencia, hay 5 pasos que uno tiene que pasar para poder generar cambio y uno cree que, ok, ya le identifiqué y lo voy a cambiar y ese cambio es muy grande y genera mucho miedo, como lo que hablábamos ahorita, ¿no es cierto? De esa parte de que si, quitar esta creencia limitante o cambiarle su narrativa, quita mi valor, mi identidad, quién yo soy, eso da mucho miedo, pero quiero que empieces primero por identificarlas, después entender y no ignorar esa parte incómoda. Tercero es que si no lo logras, busca ayuda. Las terapeutas somos de verdad unas mujeres y hombres, perdón, con un corazón gigantesco que queremos ayudarlos a ustedes a encontrar sus respuestas. Así que busca ayuda. Y después de eso empieza a cambiar la historia. Crea tu historia, genera tus creencias, que no necesariamente tengan que ser limitantes, sino cómo quieres vivir, quién tú quieres ser, cómo quieres criar, cuál quiere ser la relación de tu pareja, cómo quieren dividirse estos roles de pareja, cómo quieres que sea la crianza de tus hijos, la crianza libre, consciente, ¿qué importa? ¿Cómo los quieres alimentar? Tú crea tus propias creencias porque es tu camino, no es el de nadie más. Gracias a todos por estar acá, gracias a todos por escucharnos, de verdad es un gran honor para nosotros poder estar acá. Nos vemos pronto en el Zoom para poder comentar juntas cuáles han sido sus creencias limitantes y de dónde vienen, qué han descubierto y cómo poder modificarlas. El link está en la descripción para que nos podamos ver muy pronto en este Zoom.